Y Shalom Javerim, les doy la bienvenida a nuestra masterclass de coaching y cábala. En esta masterclass vamos a tratar de juntar estos dos temas que parecen extraños o diferentes y sin embargo tienen tantísimo en común. La parte más importante que tiene en común es el hecho de que tanto el coaching, propiamente dicho, como la cábala, son un entrenamiento, es decir, tienen un trabajo práctico que puede ser vivencial y que puede ser aplicado a todas las áreas de la vida. Por eso cuando hablamos de, en muchos casos, aprender cábala, lo que estamos haciendo es un entrenamiento. Es decir, no estamos únicamente tomando información y enterándonos de cosas súper interesantes que sucedieron en el pasado o de la sabiduría de los cabalistas, que también es absolutamente maravillosa, sino que además el intento es poder utilizar y aplicar todo eso que llega en forma de conocimiento místico, incluso religioso o vivencial, aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Esa aplicación podría resultar un poco lejana o un poco ríspida si es que no le ponemos en el medio alguna, incluso vocabulario que tuviera que ver con lo psicológico. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, hasta no hace muchos años atrás, la psicología no existía como tal. Existía, sí, en todo caso, la filosofía. Existían algunas áreas que tenían que ver con la búsqueda interior, con el trabajo del ser superior, con intentar el crecimiento, con intentar darle sentido a la vida, pero nunca desde un punto de vista psicológico. Cuando digo psicológico, siempre desde nuestro trabajo vamos a trabajar o a mencionar lo que es la psique, lo que es el trabajo psíquico. Recordemos que la palabra psique en griego significa alma, con lo cual todo lo que sea psicológico o tenga que ver con la psique va a estar relacionado con el trabajo del alma, el crecimiento del alma, lo que en Kabbalah se llama tikkun hanefesh, o la corrección del alma, que más adelante va a llevar a lo que es el tikkun olam, o la corrección del mundo. A nosotros en este caso particular, no es que no nos interesa la corrección del mundo, no es que no nos interesa el tikkun olam, pero sí nos interesa el tikkun hanefesh. Tikkun hanefesh significa la corrección del alma. La corrección, la elevación, el sortear los obstáculos que traemos, no solo que nos generamos en nuestra propia vida, sino que quizás traemos de vidas anteriores. Pero claro, precisamente para poder hacer esta corrección, necesitamos saber dónde estamos parados, a dónde queremos ir, cuál es el sentido de nuestra vida, cómo podemos trabajar no solo nuestro interior y nuestro crecimiento, sino también cómo podemos ayudar a los demás a través de nuestro propio crecimiento. Entonces, uno diría, bueno, sí, pero el coaching trata más bien de objetivos comerciales y de objetivos laborales, lo cual también es cierto y también está incluido, porque este sistema, como toda la Kabbalah, se aplica a toda la vida. Es decir, no queda nada afuera. La Kabbalah y el árbol de la vida son un sistema que podría denominarse holístico o completo. Cuando pensamos en lo que es completo, significa que nada queda afuera y que quizás nosotros no nos damos cuenta de las cosas que sí están afuera y que deberían integrarse. Un punto muy importante que tenemos que aclarar de todo esto es que todos nosotros ya tenemos todas las herramientas necesarias en nuestro interior para el éxito y la felicidad. Y no tenemos que buscar nada afuera. Y el problema es que, bueno, un porcentaje importante de personas buscan afuera y no lo encuentran y están infelices porque buscan afuera, cuando en realidad
todas las respuestas y todas las herramientas y los recursos necesarios están adentro. Entonces la Cábala va a proponer meterse adentro, encontrar esos recursos y expresarlos, que es una manera de expresar la divinidad en la tierra, para ser felices y para tener éxito. Simplemente es un tema de conexión, es decir, de conexión, de comunicación conmigo misma. Es una comunicación entre mi ser, que yo fui creando a lo largo de mi vida, durante los años de educación, cuando me casé, cuando estudié, cuando me recibí, hasta que finalmente me doy cuenta de que hay algo adentro mío que necesita ser expresado y que todavía no está afuera. Es muy importante esto, insisto, porque cuando vamos al psicólogo o cuando contratamos un coach o cuando estudiamos una carrera o cuando pedimos consejo a alguna autoridad religiosa, ¿no? Estamos poniendo afuera lo que tenemos adentro. Esto no significa que no sea necesario e interesante recurrir a alguien que quizás sabe más, que quizás tiene más experiencia. Lo que significa es que no se puede depender bajo ningún punto de vista de alguien que no sea uno mismo. Entonces, de esta manera uno no solo encuentra desde donde está operando, es decir, desde el lugar donde trabaja, sino que uno encuentra el sentido de su vida, uno encuentra para qué vino a la tierra, para qué bajó, qué necesita hacer, qué es lo que tiene que expresar. Y esto que podría alguien considerar que es una cosa muy difícil, muy compleja, que no lo es, tiene la particularidad de aparecer en los momentos en que menos alerta estamos. Claro, estamos relajados, estamos contentos, nos sentimos bien, estamos haciendo algo en donde el tiempo no pasa o donde podemos sentir un enorme placer, y nosotros creemos que eso forma parte del ocio, y no lo es. No lo es, lo repito, porque uno va a decir, mira, a mí lo que me encanta hacer es tocar la guitarra, pero estoy dedicada a, no sé, trabajar administrativamente en una oficina de 9 a 17 y cuando hay que hacer horas extra me quedo hasta las 11 y bueno, después no, nada, ahí llega el fin de semana y estoy tan muerta que no puedo hacer nada, ni tocar la guitarra, ni salir, ni nada. Bueno, esto es lo que suele suceder. Y es un problema porque si a esta persona le encanta tocar la guitarra, yo podría decir idealmente, bueno, dedícate a tocar la guitarra. Entonces va a venir la pregunta y va a decir, sí, pero con eso no como. Digamos, con eso no tengo un ingreso suficiente como para tocar la guitarra. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Uno se queda, por lo general, las personas se quedan en un lugar de comodidad de la carencia. Encontremos de qué manera, tocando la guitarra, dicha persona puede ser feliz. Pero no lo tiene que encontrar nadie de afuera, lo tiene que encontrar esa persona. Entonces, hay enormes alternativas, y estoy diciendo, elijo tocar la guitarra porque es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero además de ser profesor de guitarra, deberá utilizar su creatividad y su intuición para encontrar la manera de expresarse a través de la guitarra o de estar cerca de un ámbito en donde eventualmente pueda usar su talento, su don, para finalmente expresarse. La expresión de lo que uno tiene adentro es la expresión de la divinidad en la tierra. La expresión de aquello que a uno le sale naturalmente, de aquello que a uno le apasiona, es la expresión de Dios en la tierra. Cuando en el Génesis, digamos, nos convencen una y otra vez, ¿sí?, de que estamos hechos a su imagen y semejanza, significa que de alguna manera somos, entre comillas,
Dios en la tierra. Cuando no existe la unión, la conexión, en donde el don puede expresar a ese Dios en la tierra, se desconecta, la persona se enajena de sí misma y se produce una brecha, se produce un vacío. La persona no se encuentra, no se halla, trabaja en algo que no le gusta, pasa sus horas así, pasan años, pasan semanas, ¿no? Claro, y de vez en cuando una sorpresa, de vez en cuando algo lindo, pero, digamos, a lo largo o en el promedio de la vida, ¿no? Es medio gris, medio gris. No pretendemos tampoco que sea perfecto. Perfecto es únicamente Dios. Esto tiene que quedar claro. Pero sí que sea lo mejor que se puede. Y lo mejor que se puede incluye encontrarse con uno mismo. En este encuentro con uno mismo va a estar expresado el talento personal, el intelecto adquirido, es decir, aquello que aprendimos, que estudiamos, que hemos leído, inclusive en nuestras carreras profesionales, todo lo que hemos trabajado, pero además va a haber este grado de profundidad interna, de intuición, que es fundamental para saber quiénes somos. Esto es un entrenamiento, o sea, cada día, a cada instante, nos estamos reencontrando con nosotros mismos para ver cuál es el sentido de nuestra vida. Hay un registro, y esto no es una cosa mental, esto en todo caso es espiritual y emocional. Hay un registro nuestro personal que nos va diciendo, bueno, hoy estuvo bien el día, hoy fui muy productiva, hoy la verdad que sí, y hay días en donde uno dice, la verdad que era lo mismo si me levantaba o si no me levantaba, y hay días en que definitivamente uno dice, bueno, mejor ni me levanto de la cama porque la cosa no está bien. Entonces el trabajo de coaching con Kabbalah va a estar centrado específicamente en lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico, el más moderno que tiene la Kabbalah, que tiene unos 500 años de antigüedad, que no es mucho comparado con los otros sistemas que son anteriores, como por ejemplo la proposición griega de hipótesis, tesis, síntesis y antítesis, ¿sí? Digamos, todo este cuadro, toda esta composición, que es sumamente interesante, pero que a nosotros, digamos, nos llega teñida de antigüedad, nos llega teñida de, bueno, sí, de muchas palabras y de mucho trabajo social, y cuando digo trabajo social, no me refiero a lo que se entiende ahora, sino a el relleno que muchas veces el entorno y el contexto promueve para que uno se mantenga siempre en un mismo lugar y no pueda crecer. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el entorno puede perfectamente definir lo que le sucede a una persona. Si uno no está alerta con el entorno, si uno no se da cuenta de la influencia enorme que tiene el entorno en la expresión de sus propios talentos y en la expresión o la manifestación de su éxito y de su felicidad, tiene un problema. El entorno influye en un 75-80% del éxito de la persona. Y cuando me refiero a éxito, insisto, no me refiero a éxito comercial, ¿ok? Me refiero a su felicidad, a su libertad, a la posibilidad de expresión, a que quizás no encuentra el trabajo que quiere, pero por lo menos está cerca o está dentro de ese ámbito. Esto pesa, esto pesa. Entonces, claro, el factor externo está presente. Pero ¿qué resulta? Si nosotros mismos no estamos reflexivos hacia adentro, el factor externo va a ser lo único que exista y nos va a llevar de aquí para allá. Vamos a estar corriendo detrás de lo que los demás quieren sin tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que pretendemos,
¿Cuál es nuestro objetivo? Y ahí entramos directamente en lo que es el coaching, ¿no? En la posibilidad de concretar objetivos a todo nivel, en todas las áreas, incluso en el área comercial. Esto algunos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Lo que vemos a la izquierda es el árbol de la vida, escrito con sus sefirot o emanaciones en hebreo. Esto es una presentación, ¿sí? Esto no es un curso de árbol de la vida. Estoy simplemente presentando para que sepamos contextualizarnos y trabajar a partir de ahí. Lo que vemos a la izquierda es el árbol de la vida con sus sefirot o emanaciones escritas en hebreo, y los senderos, que son los caminitos estos que ustedes ven aquí, ¿sí? A ver si funciona esto. Acá. Estos son los senderos, estos se llaman senderos del árbol de la vida, ¿sí? Que como verán, a cada sendero le corresponde una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Esto después se trabaja, digamos, dentro de lo que es específicamente la Kabbalah. Nosotros no lo vamos a ver hoy, simplemente les estoy presentando el árbol. ¿Qué vemos en el medio? Bueno, estamos trabajando, digamos, con lo que es, con lo que los místicos judíos llaman la historia de la creación, es decir, el macrocosmos. Así como el árbol de la vida es algo que nosotros podemos utilizar en forma microcósmica para aplicar en nuestra vida cotidiana, también existe este árbol que es el macrocósmico, que como verán, que es este que está en el medio, como verán, tiene los nombres de algunos planetas. Nosotros hoy no vamos a trabajar desde ese lugar, pero sí tienen que saber que así como es arriba, es abajo. Así como hay influencias que son personales, íntimas, también hay influencias que son cósmicas y enormes. Esto forma parte, sí, del trabajo de coaching. Ya van a ver cómo. Y fíjense que en el trabajo de la figura que vemos a la derecha, es muy interesante hacer esta observación. ¿Cómo se mira el árbol? ¿Cómo se mira este esquema? ¿Sí? Este esquema, esta estructura que se llama árbol de la vida, que es este que está aquí, ¿sí? Esto se mira desde abajo, o sea, nosotros estamos aquí, vean la figura de la derecha, nosotros estamos aquí, e inmediatamente arriba nuestro está esta otra emanación o sefirá, que resulta que nos tapa o de alguna manera cubre todo lo que viene después. Todo lo que viene después significa que, aquí y aquí, significa que mi camino para llegar a donde yo quiero llegar, y es bastante complicado. Tiene unos cuantos obstáculos. No es directo. No es que yo digo, bueno, yo quiero cambiar a un trabajo que tenga menos horas y que esté en un lugar más tranquilo. ¿Sí? Eso lo vamos a ubicar acá. Ahora vamos a ver por qué. Claro. Mira, sí, me voy directo. No vamos directo. Todo este trayecto, este y este, presentan obstáculos. El hecho de que presenten obstáculos a nosotros nos ayuda a crecer, a aprender, a tener más experiencia. Y al mismo tiempo nos ayuda a darnos cuenta de si ese objetivo que nos hemos puesto es realmente el objetivo que queremos. Muchas veces el universo nos manda, el universo, Dios, el nombre que le quieren poner, nos envía trabas, obstáculos en el camino y ralentiza la concreción de nuestro objetivo, lo cual nos da tiempo para darnos cuenta de si ese objetivo es realmente el que queremos, de si tenemos el suficiente deseo o heshek de llegar a ese lugar, si tenemos la paciencia, si tenemos la habilidad, si tenemos los recursos para que ese sea realmente nuestro objetivo. A nosotros, claro, nos gustaría poder vocalizar, verbalizar un deseo y que éste se cumpla. Bueno, eso le sucede a Dios, digamos que ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? Eso, claro, Dios dice y crea, no hay nada en el medio, o por lo menos eso en la escritura bíblica.
Dios dice y crea, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y ya. O sea que no hubo ni recursos, ni un gerente de recursos humanos, ni dinero en el medio, ni un horario, ni una planificación, ni nada. No. Dios dijo y fue. Sería genial. De hecho, habría que entrenarse desde distintas áreas para que por lo menos podamos verbalizar un objetivo y estar cerca. Lo ideal también sería pensar un objetivo, decir el mismo objetivo y cumplir el mismo objetivo. Las restricciones en el mundo de la materia son bastante complejas y ahora vamos a ir a eso. Quiero que despacito veamos esto. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La Javerot o los Javerim, que ya conocen este tema. Aquí estoy presentando el árbol de la vida, que es un sistema de equilibrio dinámico, como dije antes. El árbol que ustedes ven a la izquierda es el esquema con el cual vamos a trabajar para esta masterclass de coaching. Y el de la derecha es el que tiene los nombres y las letras en hebreo. ¿Qué me interesa que recordemos de esto? Que este esquema es un esquema bidimensional y que es un esquema didáctico. Es decir, yo puedo explicar todo esto y años podemos hablar del árbol de la vida y de todo lo que significa y demás. Pero este esquema, primero, es una especulación de la metafísica filosófica. ¿Ok? Esto no significa que sea así. Esto, un sabio, un cabalista, armó este esquema que es brillante, es realmente brillante, hasta parecería de otro mundo, con lo cual nos basamos en esto porque es la forma más fácil de explicarlo, pero de ninguna manera es bidimensional, ni siquiera tridimensional. Podemos calcular por lo menos 6 dimensiones, ¿sí? Entonces fíjense las diferencias. Nosotros utilizamos esto para poder explicarnos, pero de ninguna manera piensen en arriba y en abajo, ¿vale? Esto es circular. Una cosa está adentro de la otra, el fin contiene al principio y el principio contiene al fin. Esto es importante porque no es que, no, pero hay un área que está más alto. No hay nada que esté más alto. En todo caso, está más profundo y ya vamos a ver por qué. Sigo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, este esquema, que es un esquema didáctico, divide el árbol de la vida. Aquí abajo, esta parte que tenemos aquí, es la parte de la manifestación, ¿sí? De lo físico. Esperen que voy a tirar esto para arriba. Este es el ámbito físico. Cuando digo el ámbito físico, significa que todo lo que sucede acá, finalmente se manifiesta aquí. Nosotros estamos aquí. Todo esto que vemos ahí atrás son las posibles combinaciones de energía para que algo suceda. Entre las cosas que algo sucede, nosotros existimos, nosotros sucedemos y por lo tanto estamos aquí en lo que se llama Asiá o el mundo de la manifestación o el mundo físico, ¿vale? Para que existamos en el mundo físico tiene que haber la combinación de todas estas energías del mundo emocional, que es el mundo de la formación, en donde la información que está en el ámbito mental toma forma, que llega o que existe gracias a que hay una energía que llega desde lo espiritual. Es decir, primero llega la energía espiritual, esa energía espiritual se acumula aquí, ¿sí? Por alguna razón se acumula, hasta que no puede expandirse más, o se expande tanto que pasa aquí, pasa a este otro ámbito, y ahí ya tiene su primer límite. Nos expandíamos un montón de energía que se expandía por la derecha, y luego esa energía que es cortada, limitada, frenada, pero frenada, muy frenada, ¿sí? Al punto que esa energía choca aquí en el lado izquierdo y después se distribuye hacia las distintas áreas. ¿Sí? Tengo que explicar esto para poder ponernos en tema.
¿sí? De lo que quiero llegar. Muy bien. ¿Qué es esto? Quiero que vean esta letra. Esta es la letra Ain, para los amigos que conocen el alfabeto, el alfabeto hebreo, ¿sí? Simplemente ténganla. Yo ahora la voy a sacar porque, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es, ¿cómo me suena esa letra? Ain, dice Cristina, sí. Lo que quiero hacer es esto. Quiero que entendamos que esto que parece tan antiguo y esto que, digamos, resuena como religioso, en realidad somos nosotros mismos. Cuando digo somos nosotros mismos, me refiero a que nosotros somos el árbol del conocimiento del bien y del mal, en búsqueda o en exploración del árbol de la vida eterna. El árbol de la vida que nosotros conocemos es el árbol de la vida eterna. Es el árbol que figura en el Génesis. No es cualquier árbol, no se llama árbol de la vida porque sí, sino que es el árbol de la vida eterna. Cuando decimos árbol de la vida eterna, también nos suena como, ¿no? Como raro, como medio místico, medio, ¿qué vida eterna? Si uno nace, muere y ya. No, no. La vida eterna es una metáfora, en principio, para entender que nuestro alma vive eternamente. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que ese árbol de la vida nosotros lo buscaremos siempre. No nos está permitido acceder a ese árbol, sí nos está permitido buscar, explorar, jugar incluso con ese árbol, ponernos en un lugar de creación con ese árbol. Y quiero llevarnos a cierto lugar que entiendo que quizás esto suena bíblico, pero una vez más, una cosa está conectada con la otra. Así como nosotros estamos conectados con nuestro interior y no nos damos cuenta porque no expresamos al máximo nuestras potencialidades. Hay mucha gente que sabe lo que le gusta y no lo hace. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que le gusta, y estoy hablando de gente grande, ¿sí? Que no solo qué es lo que le gusta, sino que no encuentra el sentido de su vida. Y todo eso está, pero no al alcance de la mano, está adentro de uno. Y efectivamente uno se da cuenta. Hay momentos en la vida, también depende de la edad, hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta y dice, esto es lo que quiero, esto sí. Sí, bueno, pero mañana me tengo que levantar y tengo que ir a la oficina de 9 a 17 y eso es lo que quiero, y eso es lo que quiero, va reprimiéndose, va bajando cada vez más, ¿sí? Va ocultándose en el inconsciente y bueno, esas lucecitas que deberían estar prendidas se apagan. Quiero leer algo que va a ser muy breve, ¿sí? Porque no los voy a aburrir, y esto no es una clase de religión, esto es una clase de conexión personal, ¿sí? Pero lo tienen que saber, tienen que darse cuenta qué es el trabajo que trae la Kabbalah junto con el coaching, junto con el entrenamiento para la vida, ¿sí? Algunos de ustedes habrán ya leído el Génesis, otros habrán estudiado conmigo, y como siempre volvemos al Génesis, ¿no? Podemos irnos a estudiar no sé qué temas difíciles, ¿no? Y terminamos volviendo al Génesis. Esto es así. Entonces, estamos en el capítulo 2, versículo 8, ¿no? Entonces dice, y Dios el Eterno plantó un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Muy bien, hay un jardín, ¿sí? Y Dios pone al hombre que formó, ¿sí? Muy bien, no que creó, que formó. E hizo Dios el Eterno que del suelo brotara toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Puso también en el medio, esto en el medio es importante porque después el sistema que vamos a ver tiene una estructura que tiene un medio. Puso también en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, hay dos árboles en el centro, no hay uno solo, hay dos. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, sigue el relato,
y paso al 16, versículo 16. Y Dios el Eterno ordenó al hombre: de cualquier árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente hubieras de morir. O sea, sentencia, ¿eh? Esto es una sentencia importante. Te está diciendo, no, mira, no comas porque te morís. Atención. Muy bien. Bueno, después viene el episodio, ¿no es cierto? Hay distintas cosas que suceden a lo largo del Génesis. Yo seleccioné las frases que me importan y dice, viene la serpiente, ¿no? Y desafía y le dice a Eva, le dice al Adán, a la parte femenina del Adán, le dice, así que Dios te dijo que no podías comer del árbol, ¿no? Nada de eso va a pasar. Lo que va a pasar es que, digamos, se van a convertir en dioses. Sabe bien Dios que ustedes se van a convertir en dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿qué sucede? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto, por supuesto, desde la lectura de la Kabbalah es mucho más profundo. Yo estoy dando saltos cuánticos para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia. O sea, el árbol del cual estaba prohibido comer era deseable para lograr inteligencia. Ella tomó su fruto y lo comió, compartiéndolo con su marido que estaba con ella. Y los ojos, por eso puse la letra Ain, y ahora vamos a ver por qué, y los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Sí? Hasta ahí. Esto de que los ojos de alguien se abran, desde el punto de vista bíblico, significa muchísimas cosas. La primera de todas es que tomaron conciencia. Tomaron conciencia. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa ser consciente. Ser consciente significa poder distinguir no solo el bien y el mal desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, que es lo que nos enseña la religión y que está muy bien, sino también distinguir el bien y el mal, lo que es la unidad y la dualidad en mi interior, aquello que está completo y aquello que está fragmentado, tanto en mis emociones como en mis pensamientos. Esto forma parte de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es, además de todo lo que insisto, es mucho más, ¿sí? Implica la posibilidad de, ahora sé, y es una carga, es un compromiso saber. Claro, cuanto más sepamos, explica esto el Eclesiastés, a mayor conocimiento, mayor dolor. Esto es bíblico, ¿vale? Y uno, claro, uno no quiere conocer, porque, ¿y qué voy a conocer? No quiero conocer, porque si voy a tener más dolor. Cuanto más sé, más me duele. Debería ser al revés, cuanto más sé, más recursos tengo, ¿no? Para moverme, para resolver y demás. Cuanto más sé, se abren cientos de puertas alrededor, y entonces hay que saber discernir, y entonces hay que poder elegir, y entonces hay que empezar a achicar todo este cuadro, ¿sí? En donde uno sabe mucho o tiene grandes conocimientos, también vinculados con el bien y con el mal, ¿sí? Pero que nos sirven únicamente un fragmento. Únicamente una parte de ese conocimiento me sirve. Y esa parte es la parte que yo vine a expresar a la tierra. Con ese conocimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros somos un árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros ejercitamos esa función en búsqueda del árbol de la vida eterna. Va a ser una búsqueda precisamente eterna, porque la vida, entendida desde la Kabbalah, es eterna. Existe la reencarnación, existen los niveles del alma, etc. No nos importa eso ahora, sí nos importa que este segmento de la vida que nos tocó
desde el momento que nacemos hasta el momento que nos toque desencarnar, debe ser aprovechado al máximo, pero al máximo para la felicidad, para la expresión de la divinidad, para estar feliz con lo que hacemos, para estar no solo feliz, sino de acuerdo, por empezar, de acuerdo con lo que hacemos, en el lugar que queremos manifestarnos. Entonces, uno me dirá, bueno, es mucho, yo no puedo, a mí me tocó esto y qué sé yo, en fin, hago lo mejor que puedo. Está bien, hasta cierto punto está bien, pero yo estoy súper segura que podés más. Yo estoy súper segura que podés más, y ahí, bueno, ahí entramos en un aspecto, si se quiere, psicológico, de lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Claro que podés más. ¿Y podés más cómo? Con los recursos que ya tenés interiormente para expresar la divinidad, que es para expresar la totalidad, que es para expresar a Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué puse la figura de la letra Ain? ¿Sí? Ustedes saben que en Cábala las letras hebreas, al igual que las sefirot o las emanaciones del árbol de la vida, son las dos herramientas más importantes de estudio y de trabajo práctico. La letra que habíamos visto, que es la letra Ain, que la voy a volver a compartir para aquellos que... Ahí está. Esta letra, si ustedes ven, tiene la siguiente particularidad. Esta es una letra vinculada con... Cada letra hebrea está formada por otras letras hebreas. Entonces, la letra hebrea Ain está formada aquí por otra letra que se llama Yod. Y aquí tiene otra letra más, otra parte más, que también es otra Yod. Estos caminos que tiene aquí indican, este que va hacia abajo es el ojo que mira y lleva la información al inconsciente. Y este otro ojito que está acá lleva la información al consciente. El ojo tiene, bueno, todas las letras, pero la letra Ain relacionada con el ojo tiene una influencia y una importancia gigantesca en lo que es el trabajo mental y espiritual de la Cábala. Esto es, bueno, conocerán ustedes el mal de ojo, todas las cuestiones con los ojos, etc. Bueno, esto es súper importante entender que uno cree que ve una cosa porque la está enfocando, pero hay una parte del ojo, ¿sí?, que no enfoca, pero que también ve, que está registrando todo tipo de información. Como si esto fuera poco, hay un tercer ojo. Hay un ojo más, que es el ojo que todo lo ve, que es el ojo que en este momento, por ejemplo, está mirando esta clase y que podría estar aquí al lado perfectamente en una frecuencia o en una frecuencia de onda que yo no percibo. Quizás me están mirando y yo no lo sé, y capaz que me están mirando y diciendo, esta ¿qué está diciendo? ¿Qué cosas está diciendo? Bueno, no lo sé. Yo asumo que estoy diciendo las cosas lo mejor posible, gracias, pero al mismo tiempo, ojo, insisto, porque la palabra ojo y Ain tienen esta particularidad. Y son esos ojos los que se abrieron de Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El ojo, un ojo hacia la conciencia y un ojo hacia la inconsciencia. La caída del Adán es la caída hacia la conciencia. Cayeron del jardín del Edén y de repente se dieron cuenta. Esto de darse cuenta significa tomar conciencia. Entonces, el hombre lo que intenta hacer ahora es ampliar cada vez más su campo de conciencia para poder drenar más energía del inconsciente y tener más felicidad, más éxito, más sabiduría. Entonces vamos a trabajar ahora un poco desde lo que es el coaching, ¿sí? Porque claro, uno cree que, o mucha gente cree que el coach o el maestro
o el entrenador o el orientador es quien debe darles la respuesta. Y eso es un error. La respuesta es de cada uno. La respuesta está en el interior. Sí, se puede recurrir a alguien para cierta orientación desde cierta materia, pero nadie, absolutamente nadie les puede decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Por eso el coaching, por ejemplo, y por eso a mí me gusta más este término y me cierra mucho más todo, se basa en preguntas. Es decir, cuando uno trabaja desde el coaching propiamente dicho, ¿no? No hay una elaboración verbal, sino que hay preguntas. Y más allá de la clásica pregunta terapéutica que hacemos en la consulta psicológica es ¿y cómo te sentís con esto? ¿Y qué te pareció tal cosa? ¿No? Las preguntas son bien concretas. ¿Qué querés hacer con tu vida? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo material? ¿Te parece que ese objetivo satisface tu deseo? Ojo, porque ahí el coaching, digamos, entra en áreas en donde capaz que requieren un trabajo terapéutico. Ah, no, yo no sé lo que quiero. Bueno, entonces hay que trabajarlo, ¿no? ¿Dónde están tus áreas de interés? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres expresar? Pero fíjense hasta qué punto importa todo esto, que coaching o ser competente significa tener competencias, no competir con otros, sino tener competencias internas, ¿sí? Lo que suele suceder es que se trabaja con lo que no sé, o sea, ni se me ocurre una pregunta, ni se me ocurre que yo podría estar en este momento tocando el violín, porque no se me ocurre, o sea, no aparece, eso es la nada, eso es en algunos casos, para los Javerin que conocen, el Ein Sof, el vacío, el blima, la nada, no sé lo que no sé. Y después está el otro área, me falta cierta habilidad. Puede ser que para cuando uno quiere desarrollarse, por ejemplo, para tocar la guitarra, bueno, necesita aprender a tocar la guitarra, distintas técnicas, conocer las distintas modelos de guitarra que hay, etc. He aprendido algo, pero me cuesta hacerlo. Interviene el coaching. He aprendido mucho, pero está desordenado. Interviene el entrenamiento que uno tenga en su interior, ya aprendido para organizarse. He aprendido y automatizado y ya no disfruto. Y entonces hay algo que no funciona. Ahí hay que cambiar el objetivo. No sé identificar dónde estoy y a dónde quiero ir. No sé identificar a dónde estoy y a dónde quiero ir. Este es el más común y termina siendo el más largo, el más complejo de trabajar. Todo esto que estamos hablando forma parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo eso suele estar en nuestro interior. Todo eso tiene que ver también con la autoestima, con la historia personal, con la experiencia, ¿sí? Pero alguna de estas cosas por lo general suele aparecer y no hay que recurrir más que a ningún otro lado que a uno mismo y a un sistema como propone el árbol de la vida, que ahora vamos a ver en detalle, para saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos en el árbol general, en el árbol de la vida, tenemos un área súper importante que se llama Tiferet, que tiene que ver con los objetivos. No es que tiene que ver con los objetivos. Los objetivos son Tiferet, ahora vamos a explicar qué es Tiferet, y por qué. Fíjense, observen que el árbol ¿sí? Y que esta emanación, que es la de los objetivos, todas las energías llegan a él. Y al mismo tiempo de él parten todas las energías. O sea que hay un tema con los objetivos son centrales. Y como vimos, o como habíamos visto en uno de los gráficos anteriores, el centro, ¿sí? No solo es el objetivo, el centro forma parte de lo que es el centro del jardín del Edén, y el centro tiene que ver con la posibilidad de que desde ahí surja todo y hacia ahí llegue todo. El centro es el sol.
alrededor del cual giran los demás planetas. Y efectivamente, dentro de la Cábala macrocósmica, a Tiferet, que es esta emanación, le corresponde el Sol. Por lo tanto, cuando uno trabaja desde el coaching, todas las demás emanaciones, todas las demás sefirot, todas las energías van a estar girando alrededor del objetivo. Si no giran alrededor del objetivo, lo más probable es que el objetivo no se cumpla o se desmerezca. Cuando un objetivo se desmerece, es como que el sol, como que ese día está nublado, como que el sol no brilla con todo el brillo que debería, como que hay nubes. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que en realidad ese no era el objetivo, sino que yo tenía la fantasía de que ese era el objetivo. Bueno, ahí hay que trabajar desde otro lugar que ahora estamos viendo. Fíjense cómo vamos cerrando, cómo vamos achicando el cuadro desde afuera hacia adentro. Esto es muy importante en el trabajo, ya sea de coaching vivencial o de coaching laboral, ¿sí? Primero tener en cuenta el contexto, tener en cuenta el entorno. Siempre el entorno puede favorecer o no el objetivo que uno tenga, ¿sí? Van a haber muchos temas alrededor de lo que es Tiferet. Tiferet significa belleza, armonía, pero fundamentalmente equilibrio. Está vinculado con el equilibrio, ¿sí? Por eso el objetivo está ahí. El objetivo es, una vez que ya lo alcancé, ¿no? Y ya estoy en perfecto equilibrio, me tengo que poner otro objetivo. No alcanza con que, alcancé mi objetivo y ahora qué. No, no, y esto es muy común, esto es un error muy importante y sobre todo en ámbitos de, ahí sí, de competencia, incluso política o comercial, ¿no? Bueno, ahora ya soy presidente, ¿y ahora? O ahora ya tengo $1.000.000, ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora disfruto. Sí, va a llegar un momento que te vas a cansar de disfrutar si es que podés conservar esa cantidad de dinero, por ejemplo. Es decir, el objetivo, Tiferet, es una autoimposición permanente para manifestar la divinidad en la tierra. Yo me pongo objetivos e intento que todo lo que está alrededor me ayude, me impulse a cumplirlo. Voy a ver acá, hay unas preguntas. ¿Cómo definiríamos el subconsciente o inconsciente? Bueno, ahora vamos a ver en el árbol. ¿Dónde está el tercer ojo? El tercer ojo no es el inconsciente, sí. ¿Cómo distinguir la fantasía de un deseo del alma? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Miren, aquí hay varias cosas para explicar. Árbol de la vida, sistema de equilibrio dinámico, la habilidad para mantener la postura deseada pese a los constantes cambios de posición. ¿Qué sucede? Claro, uno está vivo. Recuerden que el árbol de la vida, así lindo como lo estamos viendo ahora, equidistante, con las bolitas redonditas, con los... es, para empezar, una fantasía, es un dibujo, es un recurso didáctico para explicar, pero alguien que tenga un árbol así es una persona que está muerta. O sea, el árbol de la vida, el de nadie es así, ¿vale? Este árbol de la vida, que es el esquema al cual uno aspira a incorporar, al cual uno aspira a subir, a llegar, tiene que ver con la posibilidad de moverse en forma permanente. El árbol de la vida tiene esto. Esto va a estar moviéndose constantemente a medida que uno vive. Por eso es tan importante dentro del judaísmo lo que es la acción, lo que es la actividad, lo que es, digamos, no importa si me equivoco, es mucho más importante un error por equivocación que un error por omisión. Un error por omisión no se suele perdonar. Un error por equivocación sí, porque hiciste algo, tuviste la intención, estuviste actuando, ¿vale? Entonces, fíjense qué importante esto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos nuestro objetivo, acá tenemos nuestro objetivo, ¿no? Y nos movemos.
para arriba, para el costado, para abajo. Mientras tanto, hay obstáculos en todo el árbol. Mientras tanto, uno intenta recorrer el árbol de la vida para llegar al centro del jardín del Edén y no puede. Y no sucede. Y nos mandan de vuelta para abajo. Y tenemos la intención, pero no nos sale. Nos faltan recursos. Es lo que nosotros creemos. Todo está adentro. Cuando digo todo está adentro, no es poca cosa, no es poca cosa. La diferencia, repito, es que no nos contactamos con nuestro interior. Y no hace falta hacer una meditación, no hace falta hacer ningún pase mágico, ni nada. Nos damos cuenta y no queremos aceptarlo. Y eso es lo más triste de todo. Sigo. Antes de seguir acá, perdón. ¿Qué tiene esto que estamos viendo aquí? Fíjense, ¿ven esta flecha que estoy marcando aquí? Bueno, aquí, ¿sí? Habíamos dicho que baja la energía de lo alto, ¿sí? Y esa energía baja un poco más por el lado derecho, porque para la Kabbalah Dios crea todo por derecha, y se acumula aquí. Por esa razón también el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, es decir, la energía va de derecha a izquierda, la importancia de las letras hebreas y de la escritura y de todo lo que significa la utilización del idioma hebreo en Kabbalah es fundamental. Se escribe de derecha a izquierda por esto, porque Dios crea todo de derecha, por derecha, y como de alguna manera nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, hacemos lo mismo que Él, ¿vale? Entonces, baja la energía, va hacia la derecha, ¿sí? Y de acá esa energía, como habíamos dicho antes, pasa hacia la izquierda y luego baja, luego se distribuye. Muy bien. Ahora, esto es el camino de arriba hacia abajo. Hay un camino que es de abajo hacia arriba, que es el que nosotros estamos recorriendo ahora. Nosotros estamos aquí abajo y pretendemos, porque queremos tener éxito, porque queremos ser felices, porque queremos manifestar la divinidad de Dios en la tierra o la divinidad en la tierra, queremos llegar aquí y en otras épocas, digamos en épocas mesiánicas, llegar aquí. ¿Vale? Nuestra máxima aspiración es esta, que es lo que habíamos visto antes, que es Tiferet, ¿sí? Vamos a poner acá Tiferet para los Javerim que no saben. Muy bien, Tiferet. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, tenemos un inconveniente porque, claro, tenemos un trabajo que hacer desde lo esencial, desde lo primero, desde adquirir conocimiento, trabajar, meternos adentro para ver qué sucede, darnos cuenta de qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí ascender. Pero fíjense las dificultades que tiene todo esto. Aquí cambiamos, digamos, de estado, si uno quisiera. Esta parte es la parte consciente y esta parte es la parte inconsciente. Como todo esto funciona, toda esta parte de aquí arriba funciona para que finalmente se manifieste aquí abajo. Ahora, ¿cómo hago el camino inverso? ¿Cómo hago desde aquí abajo tratando de trascender la fuerza de gravedad para ascender siquiera a este primer lugar? Tenemos un problema. Se nos presenta, además de un desafío, un gran conflicto. Yo, digamos, a mí no me interesa, a mí me interesa tener una vida consciente, sana, amplia, feliz, fresca, con todos los ingredientes, una buena familia, hijos que me quieran, dinero para disfrutar e irme de vacaciones, un trabajo que no me moleste, una linda casa. Yo quiero todo, está buenísimo, quiero todo, pero cuando uno, digamos, está dispuesto a recibir, que es lo que es la Kabbalah, Kabbalah significa recepción, el problema es que recibe todo, recibe tanto luz como sombra. Y para ascender, para poder hacer el camino de retorno a la luz, hay que trascender
la sombra. Trascender la sombra significa superar aquello que está fragmentado, es decir, superar aquello que no nos damos cuenta que expresa nuestro ser. Lo que está fragmentado, que somos nosotros mismos, por eso somos el árbol del conocimiento del bien y del mal, por eso vivimos en un ámbito de dualidad. Trascender esa dualidad es harto complejo, es muy difícil. No es que cierro los ojos, medito, me calmo, veo un hermoso paisaje, o dentro de lo que es la meditación vinculada con la Kabbalah, hago ejercicios, ¿no?, más profundos, ¿no?, que lo que hacen es generar poderes psíquicos, ¿sí? Bueno, sea como fuere, tengo que trascender esa dualidad y no es tan fácil. Como no es tan fácil, voy a tratar de que en mi ámbito consciente haya suficiente energía, suficiente luz para darme cuenta de cómo hacer. Y ahí viene el coaching, ahí viene el entrenamiento. ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Desde dónde voy? Muy bien, vamos a trabajar con eso entonces. Ahora tenemos recursos internos, los tenemos, es decir, tenemos las manos, por suerte, tenemos una voz, tenemos una mente, tenemos la posibilidad de expresarnos, tenemos o intentamos generar un entorno favorable para poder explotar esos recursos. Tenemos habilidades que son habilidades adquiridas, es decir, los recursos tienen que ver con el temperamento, tienen que ver con aquello con lo que uno nace, mientras que las habilidades tienen que ver con lo que uno va adquiriendo a medida que crece, una educación, una experiencia, una vivencia. Toma de conciencia y reencuentro con los dones de origen y habilidades. Es decir, esas dos cosas van a ser el punto esencial desde el cual partir para ver qué hago con mi vida, para ver cuál es el sentido, para ver cómo, qué objetivo me pongo, para ver cómo hago si quiero ganar 1.000.000 de euros. Yo quiero 1.000.000 de euros. Ningún problema, ¿eh? Aquí no tenemos problema con ningún objetivo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros normales. Cuando digo normales me refiero, quiero matar a la mitad de la población mundial, no va a funcionar, o quiero paz en el mundo, que es un deseo muy loable, pero lo vamos a remitir al microcosmos, a nuestra cosa personal y subjetiva, ¿sí? Esto era lo que hablábamos antes del tikkun hanefesh, es decir, de la corrección del alma, y del tikkun olam, de la corrección del mundo. Corrigiendo nuestro propio alma, podemos corregir al mundo. Primero por casa, primero lo que sucede aquí. Y después, con los recursos y las habilidades, vamos a tener la efectividad, es decir, un objetivo propio, con plazo y organización, sentido de la vida y éxito. Ahora, vamos a ver. Aquí llegamos al punto más importante de este trabajo, en donde lo primero que vemos es en el cuadro de la izquierda, los aspectos de síntesis, antítesis y tesis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay un movimiento permanente de pregunta y respuesta, hay un movimiento que debe ser constante de pregunta y respuesta, en donde a diario nos debemos preguntar cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es mi objetivo en este momento. Los objetivos van cambiando. Estas preguntas, ¿sí?, forman lo que es una tesis, una antítesis y una síntesis. Nos guste o no, cada vez que nosotros llegamos a una conclusión, llegamos a una síntesis. Y aquí viene un aspecto sumamente importante del trabajo del coaching o del entrenamiento, tanto para uno mismo como si uno es coach y trabaja con otros. Esto es fundamental. No se trata jamás de copiar lo que hace otro. No se trata de imitar una fórmula porque al otro le va bien de esa manera, entonces yo hago lo mismo, ¿sí? Eso es un error fundamental y aparte una gran superficialidad de ignorancia. Uno puede, sí, tomar ideas,
esas ideas, reformularlas en forma personal, es decir, aplicarle lo suyo propio, es decir, buscar en dónde está uno mismo dentro de esa idea que se está adaptando para hacer una síntesis personal. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día hay muchas personas enseñando cábala. Muy bien. Y muchos coaches coacheando gente por internet. Los hay mejores, los hay peores y demás. A algunos les funciona determinado método, determinada manera, y les funciona muy bien. A quienes no les funciona es a quienes repiten un método de otra persona. No les funciona porque no es la persona que creó ese método. No es la persona que está dispuesta a dar de sí, a entregar sus dones personales para la concreción de un objetivo específico. Si yo repito, no tiene nada de creativo, no tiene nada de espiritual, no tiene nada mío propio. Tiene mío propio si yo escribo algo y se nota que en mi escritura se nota cómo soy, se nota quién soy, se ve mi opinión, independientemente de que sea políticamente correcto o no. En mi caso se nota mucho porque yo la cosa políticamente correcto, no, conmigo no. Pero no importa. Lo que quiero decir es, se nota cuando alguien escribe algo. Cuando alguien copia algo, también se nota, porque esa persona no lo está escribiendo, no es genuino, no es honesto consigo mismo. Entonces, la síntesis personal es fundamental dentro de lo que es el trabajo y el entrenamiento para el sentido de la vida y para el objetivo personal de cada uno. Mi objetivo no puede ser el tuyo. Puede ser a título general. Por ejemplo, quiero enseñar cábala. Muy bien, ¿vale? ¿Y tú qué le vas a poner tuyo en esa enseñanza? No, yo voy a copiar lo que hacen todos los maestros. Bueno, está bien. O sea, puedes hacerlo, puedes pasar por la experiencia, pero no es tuyo y no estás manifestando quién realmente eres. Y forma parte de todos los demás problemas. Otro puede decir, bueno, yo quiero ser un gran empresario, así que lo voy a copiar a Jeff Bezos, ¿no? Con su Amazon. Bueno, puedes hacer el intento, está muy bien, ¿no? ¿Dónde está lo tuyo? ¿Dónde está, salvando, ¿no?, las distancias, dónde está este interés, esta intuición, esta posibilidad de ser más o de ser distinto? Porque para ser más también hay que ser distinto. Esto es fundamental. Esto es súper importante. Y olvidándonos de eso, saliendo del tema laboral o del tema material, seguir a un ídolo, seguir a un líder o a una modelo, tratar de ser como ella es o como él es. No hay cábala, no hay coaching, hay uniformidad, hay esta cosa de dormir la siesta que hablábamos antes, ¿no? Esta cosa de chato, ¿no? Esta cosa que no hay una creatividad, una gracia, una chispa, una luz. Entonces, esto es con respecto a la síntesis personal que cada uno debe hacer con respecto a lo suyo. Ahora vamos a esta parte en donde digamos, encontramos lo que es la síntesis. Esta síntesis, digamos, se puede utilizar y aplicar en todas las áreas. Hay áreas más fáciles, hay áreas más difíciles. La síntesis aplicada en el área material es mucho más fácil, la tenemos a mano. Ahora, esta síntesis aplicada en el área emocional y en el área mental es bastante más compleja. Vamos a tomar un ejemplo material para, digamos, no tener problemas con esto. Fíjense, tenemos aquí lo que es la manifestación. Entonces vamos a dejar este ámbito, ¿sí? Este es el producto de todo esto que se combinó,
se permutó de diferentes maneras, en diferentes momentos, se juntó con mis vivencias, con mis experiencias, desde no solo la panza de mamá, sino desde vidas anteriores, para finalmente ser quien soy, para que finalmente el alma tenga este registro. Muy bien. Recordemos que yo estoy desde abajo hacia arriba intentando subir, intentando resolver un objetivo o darle sentido a mi vida. Muy bien. Desde aquí abajo voy a intentar subir y el primer lugar al que llego, el primer espacio al que llego es este, que desde la Kabbalah se llama Yesod, que es donde residen las fantasías y el deseo. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, está muy bien, ¿no? Pero claro, si mi interés es ponerme un objetivo y ese objetivo está teñido de fantasía, y bueno, no va a ser muy concreto, no va a funcionar, o sí. Esto importa. ¿Por qué? En el mismo lugar donde están las fantasías está el deseo, y cuando digo esto me refiero a que forma parte de la posibilidad de conseguir o de concretar un objetivo, el deseo. Incluye el deseo sexual, incluye un montón de cosas esta emanación, no importa. Estoy hablando del deseo, no estoy hablando de la voluntad. La voluntad está mucho más alto, sutil. No, estoy hablando del deseo, ¿ok? Sí, de la libido, de las ganas de vivir, del deseo de vivir, de la posibilidad de expresarme en el mundo tal cual soy, con mis deseos, con mis defectos. Ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de esta cosa subjetiva. Y en este lugar es el primer espacio en donde salimos de la dualidad. Es el primer espacio en donde intentamos dar pasitos pequeñitos hacia una unidad mayor. Salimos de la dualidad y nos encontramos con el deseo, con las ganas. Entonces, inexorablemente cuando hacemos un trabajo de entrenamiento personal o de coaching con otra persona o con nosotros mismos, el primer paso va a ser, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu deseo? Es lamentable darse cuenta que hay gente que no sabe cuál es su deseo. Entonces empiezan los deseos altruistas. Yo deseo la paz en el mundo, yo deseo que se vaya el coronavirus, lo cual está perfectísimo, está muy bien, pero estamos hablando de deseos subjetivos, personales, y no tiene nada de malo. Este también es el lugar del ego. Les recuerdo que para la Kabbalah, al igual que para la psicología, el ego forma parte constitutiva del ser. No se reprime, no se anula, no se habla mal del ego de ninguna manera, sino que en todo caso se lo controla. En todo caso, cuando uno ve que está teniendo actitudes egocéntricas o que de repente surgen temas vinculados con su propio egoísmo, lo controlará de determinada manera. ¿Sí? Pero de ninguna manera suprimimos ni anulamos. De hecho, ese ego es el que nos muestra por dónde va nuestro deseo. Mi deseo no es el mismo que el de otra persona. Mi ego no es el mismo que el de otra persona. Por lo tanto, el primerísimo lugar, la primerísima pregunta va a ser, ¿cuál es tu deseo? Incluso en personas que son muy concretas, ¿no? Muy ligadas a tierra, ¿no? Una de las preguntas es, bueno, déjate llevar por la fantasía sin importar si el objetivo es un objetivo demasiado fantasioso o de ciencia ficción, y conéctate con tu propia fantasía. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu deseo? La pregunta también podría ser, tanto para este área como para este área, ¿cuál es tu objetivo? Claro, la gente no se maneja a nivel de objetivos. Uno dice objetivos y está pensando en negocios o está pensando en algo intelectual. Puede ser algo intelectual, puede ser algo de negocios, pero este objetivo del que estamos hablando es el sentido de la vida,
este objetivo del que estamos hablando puede ser en una primera instancia una cosa chiquita y luego convertirse en algo mucho más grande. Ese objetivo puede ser un objetivo que finalmente se cumpla y dé lugar a un objetivo mayor o a un objetivo más pequeño. Pero el tema de Tiferet, el tema del objetivo, siempre, siempre, siempre debe estar presente y ocupado. Siempre debe estar presente y ocupado. No, mi objetivo es vivir. ¿Vivir cómo? Entonces, claro, no, vivir bien. No es lo mismo. Y ahí es donde entramos con las precisiones, donde volvemos a achicar el campo. No, yo quiero vivir bien, tener dinero, pasarla bien, tener un novio, salir, disfrutar, saber. Está bien, está perfecto. No todos los objetivos son objetivos espirituales. Yo quiero crecer y ser un santo. Bueno, ojalá, está bien. Hay que ver si estás cumpliendo con los objetivos para ser un santo. No es cosa fácil, ¿no? Hoy en día estamos imbuidos en un entorno más bien profano, ¿sí? Poca santidad. Y no estoy hablando de lo religioso, estoy hablando de lo espiritual, que no es lo mismo. Entonces, muy bien, hemos salido del ámbito material, del ámbito de lo que es la materia física, y llegamos al espacio de la fantasía y del deseo. Muy bien. Para este momento ya nos hemos propuesto un objetivo. Ya tenemos un objetivo. Vamos a poner un objetivo que es mudarnos. Mudarnos a una casa con jardín frente al mar. Es un lindo objetivo, posible, eventualmente posible. Muy bien. No deja de ser, mientras tanto, un deseo, porque no está siendo, y no deja quizás de ser una fantasía, porque quizás la casa que yo quiero, no sé si me la puedo comprar, no sé si me la voy a poder comprar, no sé si me va a dar el dinero, no sé si mi familia va a estar de acuerdo. Está en el ámbito de la fantasía, pero también en el ámbito del deseo. Lo ponemos como objetivo, ¿no? Por lo tanto, este canal del medio que está aquí, de alguna manera se va completando. Este canal se va completando en cuanto a lo que es la dirección o la orientación que le voy a dar a mi vida para conseguir ese objetivo. Y al mismo tiempo, forma parte de este canal del medio la motivación. Es decir, ¿qué me motiva a levantarme cada día? Saber o pensar o desear con todas mis fuerzas vivir en una casa con jardín frente al mar. Eso me motiva, así como puede motivar distintos objetivos, ¿no? Eso me motiva, eso la verdad que sí, qué bueno, me voy a levantar, qué bueno va a ser tener mi casa, ¿no? Entonces acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema porque este camino es de ida y de vuelta. Muy bien, ya tengo el objetivo. ¿Qué estoy haciendo en mi vida cotidiana para cumplir con ese objetivo? ¿Qué estoy haciendo? Porque si no, el objetivo queda en la fantasía, queda aquí. Y yo no quiero que quede aquí, yo quiero manifestarlo físicamente. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, en realidad no puedo porque estoy muy ocupado, no puedo ponerme a pensar en la casa. Entonces no es ese tu objetivo. No, sí, es mi objetivo. Ok, entonces si es tanto objetivo, eso va a pasar aquí arriba, ¿no? Como no me estoy ocupando en la vida física, cotidiana, del objetivo que me propuse, ese objetivo sube, se sutiliza, será para algún día y mientras tanto tengo otro objetivo. Sí. Mi objetivo es trabajar. Estoy trabajando 8 horas por día. Mi objetivo es trabajar. Bueno, fantástico. Listo, nadie va a discutir, ¿no? Ese objetivo si es que eso la hace feliz. Ahora, si lo que queremos es conseguir la casa con jardín frente al mar, desde aquí abajo hay que trabajar. Desde aquí abajo hay que hacer fuerza y hay que pensar, que ahora vamos a ir a esa parte, hay que pensar cómo hacemos para efectivamente tenerla o acercarnos a algo parecido a la casa con jardín frente al mar. Quizás no sea todo lo que queremos. Bueno, habrá que promediar, pero sí estoy más cerca, sí la quiero, sí tengo el deseo y la fuerza suficiente para llegar ahí.
más antes, más después, voy haciéndolo. Trabajo unas cuantas horas, pero el resto, bueno, llamo a una inmobiliaria, voy a recorrer distintos barrios para ver dónde me gustaría, miro mi cuenta de banco a ver si puedo pagar la hipoteca, voy al banco, es decir, me empiezo a mover en forma concreta. Esto no es difícil, esto es muy fácil de entender. Me empiezo a mover en forma concreta para cumplir con ese objetivo, que es a su vez un deseo. Y eso, en definitiva, es lo que quiero. Eso puede darle un sentido momentáneo a la vida, que es maravilloso, porque por fin tengo mi casa, ¿no? Y después habrá que buscar otro objetivo más. Hay un sentido de la vida que es un sentido general, que es, claro, estar bien, estar feliz, estar, digamos, entusiasmado con lo que se hace, ¿no? Entusiasmado con el futuro, estar sano. Esto, digamos, le da sentido a la vida. Bueno, aquellos que no le encuentren sentido a la vida, lo ideal es ir poniéndose pequeños objetivos, pequeños deseos para que esa vida que se cree infeliz deje de serlo. Deje de serlo. Bien, entonces tenemos la necesidad de utilizar desde el ámbito material todos los recursos y habilidades necesarias para cumplir con el objetivo. Si no, el objetivo se va o sube o se eleva o se sutiliza. Queda para más adelante o para otra encarnación. La idea es que no quede para otra encarnación, porque es un problema, ¿sí? Yo quiero en esta vida, cuanto antes o en un plazo normal, poder cumplir con ese deseo, con ese objetivo. Muy bien. Entonces, voy a borrar, pero voy a seguir con esto. Miren, ya teníamos el canal del medio, que es este, ¿sí? Que es el más importante, medianamente analizado. Muy bien. ¿Qué sucede? No alcanza con el deseo. No alcanza con levantarme todos los días y decir, bueno, sí, voy a tener mi casa y llamo a la inmobiliaria y veo cómo lo hago. No, no, no. Para eso, todas estas áreas deben estar trabajando al unísono en forma simultánea para que algo suceda. Recuerdan que todas estas sefirot, ¿sí?, mandan su energía al objetivo y viceversa. Todas estas emanaciones, todas, contribuyen o mandan obstáculos para que se cumpla el objetivo. Entonces, no alcanza con que, listo, ya tengo el canal del medio y ya está. No, no. ¿Qué tenemos? Bajamos por derecha y subimos por izquierda. Entonces, tenemos aquí el trabajo arduo para manifestar nuestro deseo. Subimos por izquierda. Y aquí tenemos la negociación y la astucia. Cuando digo negociación y astucia, significa generar un plan para que efectivamente nuestro objetivo se cumpla. Estamos del lado izquierdo, recordemos que el lado izquierdo es el lado del intelecto, es el lado de la razón, es el lado de la contracción. ¿Sí? Todo este es un esquema de contracciones. Este es un espacio en donde, claro, a ver, muy bien, tengo que negociar con la inmobiliaria el precio. Tengo que negociar conmigo misma si en vez de tener orientación sur, tiene orientación sureste. Tengo que negociar astutamente porque el dueño de la casa que vi que me gusta quiere sacar una parte y llevársela y yo quiero que esa parte quede. Tengo que negociar, y aquí viene esta otra sefirá, que se llama Hod, esta otra emanación, en donde digamos, lo que es el trabajo, pero ahí sí, del intelecto, el trabajo de la astucia, de la inteligencia, del estar alerta a lo que me están ofreciendo y a lo que yo quiero, tiene que funcionar al máximo. Me tengo que poner un plazo, porque claro, bueno, yo quiero comprar esta casa para la primavera. Bueno,
si quiero comprar esta casa para la primavera, tengo que tener el dinero para la primavera, haber hablado con la inmobiliaria, haber negociado con anticipación, saber cuántos impuestos voy a tener que pagar, avisarle a mi familia a ver si está de acuerdo. Ah, o sea que no era que simplemente me propongo el objetivo y ya. No, hay áreas. Y todas estas áreas no necesariamente van en orden. Hay una sola área que va en orden, pues ahora la vamos a ver. Todas estas áreas suceden en forma simultánea. No solo suceden en forma simultánea, sino que hay que tenerlas en cuenta en forma simultánea, porque mientras mantengo en mi interior el deseo y la fantasía de la casa que quiero, estoy negociando con las cosas que quizás pueda o quizás no pueda tener. Esto es al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Aquí tenemos otro más, ¿sí? La energía sube y luego se va para el costado. Intuición y talentos. ¿Qué significa intuición y talentos? Intuyo que esta inmobiliaria no es todo lo seria y honesta que yo quiero. Intuyo que este lugar no es para mí. Muy bien, como yo soy abogado y tengo un talento para desenmascarar ciertas tramas, lo voy a exponer y entonces lo expongo. Y entonces, ¿qué sucede? Este objetivo que podría haber estado anulado o desmerecido porque la inmobiliaria no me gustó, desaparece como obstáculo. Desaparece el obstáculo para llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque usé mi intuición, usé mi talento, usé todas las herramientas que tengo aquí adentro, para llegar a mi objetivo. Esto forma parte del entrenamiento, del coaching personal, ¿sí? Que cada uno debe hacer con uno mismo para conseguir un objetivo, que puede ser un objetivo sencillo o puede ser un objetivo más complejo. Pero esto también se trabaja en forma personal, en forma particular. Hay muchos aquí amigos que están asistiendo a esta clase que trabajan conmigo en forma personal, ¿no? Y vamos trabajando sefirá por sefirá, emanación por emanación, ¿no? Para darnos cuenta dónde falta, dónde sobra. A veces sobra, ¿eh? A veces sobra y hay que achicar. Ah, sí, no crean en ningún momento que esto siempre falta. No, a veces sobra. Y cuando sobra, bueno, a veces tenemos problemas, ¿eh? Esto también tiene que ver con lo religioso, en muchos casos, con la entrega. Uno cree que siempre está del lado de la carencia y muchas veces está del lado de la potencia. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos aquí el ámbito de la negociación, el ámbito de la intuición y de los talentos para conseguir el objetivo, ¿sí? Esta tríada de aquí abajo, este triángulo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Es el triángulo más importante o es el triángulo que hace de bisagra, tanto en el descenso como en el ascenso. Es decir, la intuición, los talentos, el lado derecho es lo que nosotros traemos, lo que ya viene con nosotros, es el lado expansivo, ¿sí? La intuición, los talentos, lo natural, lo espontáneo, lo instintivo, va a estar presente junto con la astucia, con el razonamiento, con lo estratégico, con la lógica, con lo que necesitamos resolver de papeles, ¿sí? Sumado, y ojo que esto está en el canal central, al deseo. Sumado al deseo. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo. Esta es la parte de abajo, ¿sí? Esta es la parte a la que tenemos más acceso, a la que nosotros podemos trabajar mejor y una gran mayoría de la gente ni lo toca, ni está, ni lo sabe, ni le importa, lo cual es mucho peor. Hay que tener objetivos, esto es fundamental. Y cuando digo objetivos relativamente posibles. Relativamente posibles. Yo quiero tener una mansión en Beverly Hills. Bueno, podría ser, pero no, o sea, no.
Es decir, cuando digo podría ser, me refiero a, bueno, capaz que, no sé, me gano la lotería o alguna, pero no es muy concreto. También tendría que irme a vivir a Estados Unidos, lo cual tampoco podría ser, con lo cual, entonces no. Y si es entonces no, lo desecho. Si es entonces no, no me quedo dando vueltas con la fantasía y con el deseo. Bueno, no tendré una mansión en Beverly Hills, tendré una casita con jardín frente a la playa. No es lo mismo, pero cumple, pero cumple. Entonces, es también adaptarse a la circunstancia, adaptarse a lo que uno tiene, adaptarse a lo que uno es, adaptarse a tantas cosas, a la familia, al entorno, a lo que sucede, a la coyuntura. No es tan sencillo. Hay infinidad de combinaciones posibles para que un objetivo se dé, pero lo más importante va a ser que se trabaje en pos de él con todos los recursos internos que uno tiene, para lo cual uno tiene que reconocer cuáles son los recursos internos. Hay personas que son esencialmente introvertidas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo tengo que ir a negociar con un banco o con una inmobiliaria, si soy muy introvertido, no sé si me va a salir. Digamos, una negociación requiere, aparte de cierta astucia, ¿no? Requiere de una postura determinada que para que salga bien o debe estar entrenada o debe ser natural. Entonces, claro, esta persona, por ejemplo, se puede valer de un amigo o de una inmobiliaria o de un gestor y eso va a estar ubicado aquí. El amigo o la inmobiliaria o el gestor va a ser el impulso, esta sefirá tiene que ver, ¿no? con la entrega, ¿sí? con el beneficio, con lo que es bueno para que se cumpla el objetivo. ¿Sí? De repente aparece este benefactor, ¿no? que ayuda a que la persona que no tiene esa capacidad o ese talento o ese don porque se conoce a sí misma, recurre a alguien que sí, que lo puede ayudar. Mira, pero para eso tuvo que mirarse adentro y darse cuenta de que no tiene esa facilidad. Yo no tengo esa facilidad, no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Porque yo quiero conseguir mi objetivo. Bueno, veo mi mujer, mi hermano, mi amigo, alguien, ¿no? O veo cómo, o quizás escribo en vez de presentarme en persona, utilizo los recursos de la astucia y de la habilidad. Por lo general, la persona introvertida suele tener, digamos, una claridad mental que el extrovertido no tiene, no en la misma cualidad, no en la misma condición. ¿Sí? Entonces, bueno, nos valemos de eso. Lo mismo, por ejemplo, esto es un ejemplo divertido, por favor. Por ejemplo, si yo quiero una mansión en Beverly Hills, bueno, me caso con un viejito multimillonario y ya, y tengo mi mansión en Beverly, pero claro, tuvo que haber venido alguien de afuera, ¿sí? Porque yo ese recurso no lo tengo. Quizás sí tengo una habilidad, ¿no? Para seducir viejitos y entonces puedo conseguir, ¿no? Mi casa en Beverly Hills. Bueno, más allá de los viejitos, digo, a lo que me refiero es, me doy cuenta de que no tengo ese recurso y entonces recurro a otra cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo mi objetivo súper firme. Mi objetivo es conseguir mi casa. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué sucede? Puede pasar que de repente para conseguir este objetivo surjan obstáculos más grandes de la cuenta. Por ejemplo, no se puede tener nunca más una casa en la playa, porque así lo decretaron los gobiernos del mundo, cosa que podría eventualmente llegar a ser. No se puede tener más una casa, una casita en la playa. Obstáculo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo mi objetivo? Bueno, modifico mi objetivo a lo más cerca posible. O lucho para que sí se pueda tener
una casita frente al mar. O veo de qué manera puedo tenerla igual, a pesar de, porque ese es mi objetivo y eso es lo que yo quiero. Si no se puede, porque aquí este área es el área del no, es el área de donde no hay negociación, ¿vale? Es un área complicada, tiene que ver con Marte, ¿sí? No, es hasta acá. ¿Qué hago? Modifico mi objetivo. Entonces, en vez de tener una casita frente al mar, tengo una casita frente a la montaña. No es lo mismo, no es como el objetivo principal que tenía, pero si el mundo me saca del parámetro que yo tenía antes pensado, bueno, ya está. Me saca del parámetro, digamos, con el cual yo me manejaba antes, cambio mi objetivo. Pongo un objetivo, digamos, posible, ¿no? Cercano, que pudiera satisfacer mi deseo, aunque sea parcialmente. Entonces, todas estas cosas pueden pasar. Yo estoy tomando este ejemplo, digamos, a título de algo sencillo para darnos cuenta de cómo opera el árbol. El árbol opera de la siguiente manera también. Cuando nosotros tenemos un objetivo, ¿sí? Aquí, y resulta que hay un obstáculo tan fuerte que nos impide esto, el árbol mismo se desbalancea. Esta parte, la parte izquierda, pesa más, por lo tanto, esta parte intenta compensar hacia arriba, con lo cual algo va a suceder, las energías cambian de velocidad, de intensidad y de dirección. Esto es muy importante. Surgen nuevas ideas, surge un obstáculo que nos impide totalmente. Dice Margarita, no se ve la pantalla compartida. Wow, ¿no se Sí, ve? sí que sí. Bueno, no sé qué es lo que sucede, ¿eh? Sí, se ve, sí. Yo Sí, sí, Sí sí, se yo ve. sí la Yo veo. también. Bueno, Sí, sí, sí. sí. Ok, ok. Sí, yo también. Entonces, ¿qué tenemos con esta particularidad? ¿No? Nosotros creemos que cuando un objetivo no se puede llevar a cabo, ¿no? Suspendemos todo, nos deprimimos, nos ponemos mal. No, algo va a suceder para que nos acerquemos a ese objetivo si efectivamente ese objetivo está vinculado con el deseo, con el geshet, con esta parte de aquí abajo, con la motivación para levantarme cada mañana. Esto es fundamental, porque esto expresa quién realmente soy. Esto es básico, ¿sí? Entonces, no nos deprimamos, no nos pongamos tristes cuando un objetivo no se cumple o cuando un objetivo se modifica. Sepamos que ese mismo deseo que está en nuestro interior se va a reformular inexorablemente para que aparezca uno nuevo, uno diferente o hasta uno mejor, o hasta uno mejor. Quiero seguir con el árbol. Muy bien. Entonces, estamos subiendo, estamos haciendo nuestro camino de ascenso, ¿no? Hemos tenido el impulso, hemos tenido los obstáculos, el objetivo sigue en pie, más cercano, más lejano, modificado o no, pero es nuestro deseo, ¿sí? ¿Qué sucede más alto? ¿Qué sucede más arriba? Ahí en los ámbitos del inconsciente en el cual nosotros no tenemos injerencia. Tenemos una injerencia parcial, por ejemplo, aquí, en este ámbito, que es el ámbito que figura, o al que yo le puse el nombre energía, que es Jochma, que es el ámbito de la sabiduría, que es el lugar desde donde bajan los sueños. El lugar desde donde bajan los sueños, que muchos cabalistas lo van a poner aquí, ¿sí? Y esto tiene que ver con, más que nada, con el judaísmo rabínico, más que con la Kabbalah. Los sueños y los arquetipos bajan de aquí, ¿sí? De este ámbito de energía, de Jochma. Y el sueño, para la Kabbalah, es una energía prospectiva. Prospectiva significa que trae información de cosas que están sucediendo ahora o que van a suceder inmediatamente. Y esto importa porque mira si el sueño me alerta y me dice que me estoy preocupando demasiado por el tema de la casa. Quizás me estoy estresando y quizás tengo que dejar fluir.
supongamos que el sueño me trae un arquetipo que tenga que ver, esto es muy común, ¿no? Con que un personaje del sueño se muere. Entonces, claro, uno que no sabe se asusta. Soñé que alguien me murió, soñé que yo me moría en el sueño, ¿no? Es maravilloso, porque para el sueño, la muerte, al igual que para la Cábala, la muerte significa el comienzo de algo nuevo, no la finalización de lo anterior, porque para la Cábala nada finaliza, todo es circular. El principio contiene al fin y el fin contiene al principio, no hay un final. No hay que, se murió. Sí, bueno, se murió, trascendió este plano, digamos, el cuerpo físico no responde más, pero el alma sigue en rotación y se lleva todo lo que aprendió a lo largo de esta encarnación a la próxima encarnación. No hay un final. Y eso es lo que nos muestra, por ejemplo, este sueño, ¿no? Nosotros, a sabiendas de eso y dentro del contexto en el que lo estamos analizando, decimos, ok, muy bien, entonces lo que soñé significa que esta es una nueva etapa, o sea que mi casa nueva va a implicar una nueva etapa, efectivamente, va a implicar una nueva etapa, y eso es lo que te trae el sueño. ¿Y qué sucede con este otro lado? Aquí, ¿no? Bueno, aquí podemos tener problemas no graves, pero sí de índole que nosotros no podemos manejar. Y cuando digo que no podemos manejar, que estos tampoco los podemos manejar, porque estos vienen de otro ámbito, con lo que nos encontramos es con que de repente hubo un terremoto, ¿sí? Y no, esto no es por consecuencia del hombre. Hubo un terremoto y la zona en donde yo ya había visto para poner mi casa con jardín frente al mar, hubo un tsunami y desapareció esa zona. Esto puede pasar y esto no es algo de lo que uno tenga control, pero sucede, ¿eh? Tengo que levantar la cosecha mañana. Se llueve todo, arruinó la cosecha, puede pasar. Esto forma parte de estos ámbitos, ¿sí? Que son muy, muy elevados, con los cuales nosotros tenemos que rever y reformular el objetivo. Por ejemplo, vamos a reformular. El sueño dice que se murió alguien y que sí, es una nueva etapa, pero resulta que como hubo un tsunami, es una nueva etapa en otra ciudad, en otro país. Bueno, el objetivo sigue presente, pero con circunstancias que cambiaron muchísimo. O sea, atención, porque en ningún momento mi deseo y mi objetivo cambió. Lo que sí fue cambiando es, de alguna manera, la necesidad de adaptarme a las circunstancias que están sucediendo. Esto, digamos, que nos lleva tanto tiempo y tanto trabajo comentar, sucede así, sucede en un instante, sucede con esta velocidad. El Sefer Yetzirah, que es un libro muy importante, explica que, digamos, esto sucede en el pensamiento, ¿no? Con la velocidad del rayo relampagueante, que es esto que ustedes ven aquí, es con la velocidad del rayo, a la velocidad de la luz. Todo esto estamos explicando digamos, tiene un orden, porque lo tiene, y es interesante verlo para cada uno, pero al mismo tiempo sucede en un instante. Yo ya sé en un instante lo que quiero, cómo lo voy a... Sí, ok. Les sugiero, a título de entrenamiento, tomar un papel, un lápiz, plantearse objetivos, plantearse plazos, plantearse circunstancias que pudieran llegar a ser adversas para llevar a cabo su objetivo. Este entrenamiento, ¿sí? Que se hace primero en papel, se hace varias veces en papel y después surge solo. Después uno está entrenado, uno está afinado para recorrer el árbol de la vida eterna, o sea, para cumplir nuestro deseo, nuestro objetivo y darle sentido a nuestra vida. Fíjense, y con ahí está. ¿Qué tenemos aquí?
quiero que vean esto y voy a contestar la pregunta. Aquí tenemos la manifestación del objetivo, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. El deseo, como habíamos dicho. Luego tenemos el objetivo, el discernimiento, que es el objetivo mental, y finalmente la motivación. ¿Qué sucede con esto? Toda esta parte, todo esto es la parte emocional. Yo, para poder llegar a un objetivo que sea mental, toda esta parte emocional tiene que estar equilibrada. Y si bien puede estar perfectamente equilibrada, y si bien puedo proponerme un objetivo mental, tengo que estar muy segura de mi equilibrio emocional. Hoy se vayan con esta sensación de comprometerse personalmente con ustedes mismos. Es decir, ocuparse de ustedes mismos. No es egoísta. Egoísta en todo caso es hacer cosas únicamente por ustedes mismos. El ego, junto con la fantasía, junto con el deseo, son un motor que nos permite darnos cuenta qué es lo que vinimos a manifestar, qué es lo que vinimos a hacer. Así que bueno, les agradezco. Veo acá 2 preguntas más. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier pregunta que haya quedado o que no se haya entendido, les pido que me la puedan enviar por mensaje. En ese sentido no hay ningún problema. Este es un tema que tiene cierta complejidad porque hemos intentado explicar todo el árbol en 2 horas. El estudio del árbol lleva por lo menos 1 año y nosotros estamos explicando, no importa, esto es una clase, sirva esto de introducción y de alguna manera de impulso para que cada uno pueda encontrarle sentido a su propia vida y concretar los objetivos que desea.